Bienvenidos correlones al circuito de Sunset Peninsula, que es hoy por hoy mi circuito favorito. Pero en esta ocasión estamos en la serie Forza Proto H y estoy a bordo del Caddy Racing B Series R del 2023. Y lo que me fascina de este bólido es la maniobrabilidad en las curvas y la eficiencia en los discos de freno. Y con este rendimiento serán 18 minutos de recorrido que van a pasar volando. El problema de esta categoría es la falta de experiencia de muchos rivales. Cuando lleguemos al sector de curvas será como un filtro de malos pilotos. Mientras tanto debo ser paciente y dar paso a los coches que estén muy cerca. No podía esperar menos. Pero de forma sorpresiva logro esquivar a los locos y me meto en la séptima posición. Sin embargo, aún debo ser prudente porque observo que los coches se están patinando y frenan demasiado. Hago el intento de entrar en la parte interna de la trazada, pero nos encontramos en la salida y me hace rebotar directo al muro de contención. Logro regresar al asfalto con mucha dificultad y pierdo ventaja. Me salgo de la pista ligeramente y me ponen una penalización de 400 milésimas. Ahora le estoy pisando los talones a Thunder, que está tratando de controlar su coche en la curva. Consigo impulso y le arrebato la posición justo antes de la recta de las emociones. Ahora que tenemos distancia entre los coches, es momento de buscar la mejor trazada para descontar tiempo. Aprovecho el rebufo de Eudiblao para entrar con más impulso en el zigzagueo. Me estoy acercando a los líderes, pero el ritmo es muy bajo y se me están enfriando las gomas. Este es el problema de los proto. Es importante conservar una buena velocidad en los giros porque de lo contrario se pierde agarre. Ten en cuenta que estos coches no están diseñados para ir lento, lo que significa que si no logras tomarle confianza, perderás mucho rendimiento y estorbarás a los que vayan más rápido. Para el término de la tercera vuelta me estoy acercando por fin a Nuzlafish 54, que se abre a la izquierda y me da acceso sin resistencia. Y cuando estamos por terminar la quinta vuelta de las 13, observo en la tabla que se acerca rápido un corredor muy conocido en este juego. Se trata de GT Shrek y es alguien que tiene mucha técnica y precisión en las carreras de alta velocidad. Ahora me estoy acercando al líder que parece estar teniendo problemas con la degradación y también va penalizado con 4 segundos. Y Shrek está cerca. Ya está en el embudo de mi coche, buscando un impulso adicional. Lo mismo hago yo persiguiendo la estela del líder en la recta. Me subo al carril central para dar paso y buscar una oportunidad en el corte del óvalo. Pero Shrek hace lo mismo y se va a lo más alto para caer en picada. Y nos supera con una maniobra impresionante. Pero yo no me quedo atrás y consigo espacio para perseguirlo. Shrek está evitando los saltos en los pianos y busca despegarse con más adherencia. Y yo me estoy arriesgando a derrapar y hago un esfuerzo para seguir su trazada. Pero como buen experto en la materia, Shrek tiene más aceleración en la salida de las curvas y poco a poco me va dejando atrás. Si quieres ahorrar un poco en tu suscripción del Game Pass de una forma segura y legítima, sigue los enlaces que te dejo en la descripción del video. Son los vendedores con más reputación de eneva.com
a los que yo siempre les compro las tarjetas de renovación del servicio. Compra seguro, fácil y con el respaldo de eneva.com. Allí tuvo problemas en el cambio de altura y le descuento un par de milésimas, pero no es suficiente para arrebatarle el dominio de la carrera. Ahora me salta la alarma de desgaste menor y de seguro voy a necesitar entrar a boxes. Me pregunto si Shrek está usando el compuesto intermedio o si está usando el compuesto de mayor duración. A medir por el ritmo que lleva no parece que vaya con duras. En el inicio de la novena vuelta ya estoy preocupado porque Shrek no da señales de que vaya a parar. Y ahora solo quedan 3 vueltas para la conclusión y nada de nada. En este punto solo me quedan 2 opciones: intentar terminar la carrera con lo que queda de neumático, cosa que es muy temeraria porque ya estoy en la última fase de desgaste. O puedo parar y perder posiciones y tendría la oportunidad de instalar el compuesto blando para remontar con la mínima esperanza de llegar al podio. Para el término de la 10ª vuelta el Cádiz está derrapando mucho y estoy perdiendo el control. Así que no me queda de otra más que parar y regalar la posición. A pesar del tiempo invertido en los pits, salgo bien posicionado. Tal vez haya una oportunidad, pero debo ser rápido y efectivo. Estamos a la mitad de la 12ª vuelta y me acerco a Matt Williams. Hago la transferencia y consigo la 4ª posición sin resistencia. Ahora es todo por el todo. Es la última vuelta y le estoy descontando muchos segundos a Yulon. Si me acerco lo suficiente podré aprovechar su ventana de 4 segundos de penalización. Así que estoy al límite, buscando todos los atajos. Y cuando quedan solo un par de curvas logro ver sus luces traseras. ¡Sí, señor! ¡Lo logré! Estoy dentro de los 4 segundos y consigo el podio al cruzar la meta. Escalando 11 posiciones, consigo el mejor tiempo de vuelta del circuito muy cerca de Shrek, que se lleva una merecida victoria. Recuerda que en la descripción consigues los detalles de tuneo por si quieres probarlo. ¡Buena suerte!